No sé si conocéis a Vicente Sánchez Moltó, si no, yo creo que ya es la segunda vez o tercera vez que le has dado una conferencia aquí en Sofima, lo cual te agradecemos. Vicente es cronista oficial de Alcalá de Henares, es un historiador reputado en toda la temática cervantina y en todo lo que es generalmente la historia de Alcalá de Henares, ¿no? Y de otros temas también. Ha escrito más de una veintena de libros, es vicepresidente, si no me recuerdo mal, de la Institución de Estudios Complutenses, es vicepresidente de nuestra asociación. Y bueno, pues este es el segundo libro que hace sobre el tema cervantino de la filatelia cervantina y la historia postal cervantina. El primer tomo se hizo, me parece que fue en el año 2005, con motivo del centenario de la publicación, el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Y bueno, pues ahora este segundo tomo pues abarca pues, prácticamente una adenda del primer tomo y todo lo que se ha emitido desde el año 2005 al 2015 y bueno, pues una serie de novedades y emisiones extrañas que él os explicará ahora mucho mejor que yo. Entonces, pues en fin, no creo que tenga que presentar mucho más. Es una persona que en el tema cervantino creo que es de las personas más estudiosas que hay en España y yo creo que os gustará lo que nos cuente, ¿vale? Muchas gracias. José Luis, en el año 2005 se publicó la asociación, en aquel tiempo, ahora ya ha cambiado el nombre, en aquel tiempo la Asociación de Aficionados Filatélicos de Alcalá de Henares, publicó bueno, pues Cervantes del Quijote, la filatelia y la historia postal, estudio y catálogo. En ese primer tomo lo que se incluyó fue todas las emisiones filatélicas en el sentido más amplio, es decir, no solamente sellos, sino también tarjetas enteropostales y pues, naturalmente matasellos, rodillos, franqueos mecánicos, incluso pues, hasta viñetas y bueno, pues, con una fuerte presencia de temas de historia postal, es decir, de cartas, tarjetas circuladas, como la que se veía precisamente en la portada del libro, que bueno, yo creo que es una de las, bueno, sin lugar a dudas, es la primera tarjeta que podíamos considerar máxima española, primero porque es la primera serie conmemorativa y porque hay una conjunción absolutamente clara entre lo que es el motivo del sello, el motivo de la ilustración, la fecha. Además esta serie circuló durante solamente 15 días, del 1 al 15 de mayo del año 1905, e incluso hasta el propio texto de la tarjeta, es una tarjeta circulada, en el que va contando los actos que se van celebrando en Madrid, ¿no? Bien, en este primer tomo lo que se abarcó fue todo materiales comprendidos entre precisamente este año, 1905, y el año, el 31 de diciembre del año 2004, es decir, no se incluyó ya las cosas del 2005, porque precisamente fue un libro que salió en el año 2005, entonces no era posible, evidentemente, incluir todos los materiales emitidos por las diferentes administraciones postales, no solamente de España, sino de otros países, conmemorativas del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. El compromiso que surgió en aquel momento pues fue bueno, pues hacer una adenda cuando pasara el cuarto centenario, incluyendo todas las emisiones que iban a aparecer en el año que sabíamos que tenían que aparecer en el año 2005, no solamente las series, sino también los matasellos, etc. El problema, por un lado, fue que efectivamente aparecieron bastantes en el 2005, pero también en el 2006, e incluso hasta en el 2007, con lo cual ya todo eso fue relegando la posibilidad de hacer esta adenda a este volumen. Y además había otro problema añadido, y es que hubo muchos materiales, mucha información que no se pudo incluir en este primer volumen, que tuvimos que dejarlo fuera. El primero tiene 480 y tantas, casi 490 páginas,
bueno, era ya imposible hacer un volumen más, bueno, pues primero por cuestiones presupuestarias y luego que tampoco, bueno, pues era muy recomendable pasar de las 500 páginas. Entonces hubo que dejar muchos temas pendientes que, bueno, pues decíamos, bueno, pues para la adenda. Una serie de circunstancias fueron retrasando la emisión de esta adenda hasta que, bueno, pues nos encontramos ya con la celebración del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote en el año 2015 y, bueno, pues ahí ya se tomó la decisión de, para este año, para el 2016, cuarto centenario de la muerte de Cervantes, pues hacer este segundo volumen, que es el que tienen a la derecha, el que acaba de aparecer el mes pasado. En este, como muy bien se indica, es el tomo 2 y además de tomo 2 que va desde el año 2005 al 2015, ambos inclusive, y también incluye un suplemento y una adenda al primer volumen, a 1905-2004. ¿Por qué? Bueno, primero porque hubo algunas emisiones filatélicas que no se incluyeron en el primer volumen. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque no se identificaron, es decir, pues había una serie de motos de Afganistán, cualquiera se podía imaginar que en esa serie de motos de Afganistán pues resulta que había un motivo cervantino. Pues efectivamente, cuando se habla de una de las motos españolas, pues efectivamente allí aparecía una representación del monumento a la Plaza de España, ¿no? O algunas otras pues de ballet, que igualmente en su momento pues se pasaron, es decir, se me pasaron, ¿no? Trabajando en aquellos tiempos hay que tener en cuenta que en aquel tiempo estaba todavía mucho menos desarrollado Internet que ahora, y entonces trabajé fundamentalmente pues con los catálogos clásicos, ¿no? Con el Iberi Tellier, con el Michel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben que las reproducciones no son especialmente buenas, de una gran calidad, y sinceramente, por mucho que mire, pues algunas series se pasaron. Entonces, estas se han incorporado en esta nueva edición. Y al mismo tiempo han aparecido bien variedades, bien pruebas de artista, pruebas de lujo, que en aquel momento tampoco tuve conocimiento de ellas. Entonces también se han incorporado para ampliar, digamos, la información ya recogida en ese primer volumen. De tal manera que si el primer volumen ya se podía considerar un tipo de catálogo especializado, en este aún hay una mayor especialización, porque se ha profundizado sobre algunas emisiones de las que, ya digo, sobre todo con pruebas, con variedades, que no las recogí en el primero y que son, francamente, muy poco conocidas, ¿no? Incluso hasta en los países emisores, ¿eh? Yo he estado con grandes coleccionistas y, bueno, pues de algunos de esos países en contacto y, bueno, en algún caso hasta se han sorprendido de que existieran ese tipo de materiales. Bien. La estructura de este volumen, de este segundo volumen, que aunque es complemento del anterior, también puede tener una valoración independiente, en cuanto que recoge, ya digo, todo lo publicado entre el 2005 y el 2015, ambos inclusive. La estructura es más o menos la que ven, si es que la ven, porque yo estoy más cerca y no la distingo muy bien aquí en el índice del libro. Se empieza con las emisiones de España, naturalmente las emisiones del 2005 al 2015, y a continuación va la adenda al tomo 1. Luego se va con las emisiones del resto del mundo, con la misma estructura. Lo que pasa es que en este caso, antes de hacer la del 2005-2015, se mete un suplemento a la anterior. ¿Por qué? Porque esas emisiones que digo que en su momento se me escaparon, por las circunstancias que he dicho, ¿no? Porque eran emisiones, francamente, que uno no podía, no me pude imaginar que había motivos cervantinos. Ahora uno ya está más curtido y sabe que puede aparecer motivos cervantinos en cualquier emisión. Hay una emisión, por ejemplo, de Rumanía de tulipanes, y resulta que hay un tulipán que se llama Don Quijote. En principio uno dice, no, una serie de tulipanes pues no me lo voy a encontrar. Bueno, pues resulta que lo hay, ¿no? Es decir, la universalidad del mito del Quijote llega absolutamente a todo. Incluso hay hasta minerales. No se ha emitido todavía no hay todavía ninguna emisión sobre alguno de esos minerales, pero creo que puede aparecer en un momento, ¿no? Bueno, pues habrá que estar también al tanto en esos casos. Pasamos luego a los interpostales, empezamos por los interpostales españolas, con el mismo criterio anterior,
las intropostales del resto del mundo, pasamos a los sellos personalizados. Claro, en aquel momento, en el primer tomo, no hay nada de sellos personalizados, porque en el año 2005, o mejor dicho, ya abarcaba hasta el 2004, en el 2004, que es cuando terminé el libro, no existían los sellos personalizados, o por lo menos no habían tenido en España y en el resto del mundo la difusión, evidentemente, que ahora tienen. Aquí tienen su apartado, naturalmente España, en tu sello, y luego pues también de otros países que hacen este tipo de sellos, y que hay sellos con motivos cervantinos. Hay un apartado que se quedó, este sí que se quedó del anterior, en el anterior volumen ya no tenía cabida, que es el de los sellos de franquicia, sellos, estoy hablando de sellos de tinta, ¿no? En el que están las franquicias militares y luego las franquicias de centros de enseñanza, ¿no? Que este es un apartado, bueno, pues que se lo debo en su totalidad a José Pedro, que es el que me pasó en su momento pues todas estas franquicias de centros de enseñanza. Ese sí que es todo aportación suya. Hay una pequeña ampliación sobre el tema de las etiquetas, de las ATMs, alguna variedad que en su momento no recogí y que aquí sí que está ampliada, y luego ya pues pasamos a los matasellos, ¿no? Naturalmente, empezando por el suplemento al año 1905-2004, hubo algún matasellos que se quedó por ahí pendiente, y luego ya pues entramos en 2005-2015, primero con los matasellos de primer día, con los matasellos conmemorativos y con los matasellos de rodillo, ¿no? Pasamos a los matasellos del resto del mundo con la misma estructura, y luego otro apartado que también se quedó, cuando se publicó el primer tomo se quedó sin poderse incluir, que es el de lo que yo llamo los matasellos topográficos, es decir, de aquellas localidades que tienen como nombre Cervantes. Primero las de España y luego las del resto del mundo, que las hay. Un apartado dedicado a los paquebot, que también bueno, pues es novedoso. En el primer tomo no se incluyó absolutamente nada. Pasamos a los franqueos mecánicos de España, misma estructura, es decir, hay un suplemento al tomo anterior, algunos que no los conocía y que ahora sí que los he logrado identificar. Ya saben que es un tema que no resulta fácil, incluso los catálogos que hay de franqueos mecánicos en algunos aspectos son bastante deficientes. Yo aquí incluso hasta corrijo algunas fechas y algunos datos, los temas que a mí me toca, claro, que es el tema cervantino, que son erróneos pues, en algunos de los catálogos que están por ahí funcionando, realizados por especialistas. Y, naturalmente, después de los de España, por los del resto del mundo. Hay un apartado de marcas postales, marcas de primeros vuelos, marcas de otros países, y luego marcas privadas, que en los últimos tiempos pues, ha tenido una cierta difusión. Hay mucha marca privada que se está utilizando. Bueno, creo que merece la pena hacer una referencia a algunas de ellas, evidentemente. Es un tema que normalmente suele escaparse por esas características que tiene este tipo de marcas. He dedicado un apartado, ya algo hablé en el tomo anterior, pero en este bastante más, sobre las emisiones ilegales, fraudulentas y privadas. Porque, bueno, estas sí que están teniendo también una gran difusión. Hay mucho coleccionista que está comprando emisiones de este tipo como si fueran emisiones efectivamente legales, y no lo son. Y luego, pues muchas de países imaginarios. Bueno, hay gente que está haciendo su buen negocio con este tipo de emisiones. Creo que merecía la pena también dejarlas claras, ¿no? Dentro de aquí dedico un apartado a lo que llaman ahora la posta talibana, con sus diferentes variaciones, la posta talibana y los sellos de ficción, que también ha tenido en los últimos años una gran difusión. Un apartado dedicado a viñetas, también metí bastantes viñetas en el primer tomo. Aquí están otras que no conocía en aquel momento, tanto españolas como del resto del mundo. Una sección de varia, en la que bueno, pues hay otro tipo de materiales filatéricos que no se pueden, digamos, encajar directamente en todos los apartados anteriores. Y por último, hay unos índices, yo llamo índices integrados del tomo 1 y del tomo 2,
Claro, como he dicho, a veces incluyo información que no estaba, de una emisión que no estaba recogida en el tomo 1. Entonces, bueno, pues aquí están los índices integrados para que una persona a través de estos índices pueda inmediatamente, cuando busque una emisión, saber en el tomo 1 en qué página está y en el tomo 2, de tal manera que, bueno, pues esté todo más ordenado. Bien, vamos a pasar, para que vean un poquito por la estructura del libro, que continúa la misma del anterior, ¿no? Empezamos, por ejemplo, Emisiones España 2005-2015. Entonces, está todo lo que es la información legal, la publicada en el Boletín Oficial del Estado, en este caso, sobre la emisión del 2005 de España, la famosa hoja con los 4 sellos, la hoja bloque, en la que está pues, todo lo que es la disposición oficial, y después de la disposición oficial, que es toda esta, bueno, pues hay un pequeño comentario, los datos técnicos, la tirada, el tamaño, el dentado, etcétera, etcétera, y bueno, pues los valores y los motivos de la emisión. Aquí, naturalmente, a continuación, después de esto, pues va lo que es la reproducción de la hoja bloque y, bueno, pues como siempre hay también algunas cartas circuladas, verdaderamente, auténticamente circuladas, esta es una carta certificada, evidentemente, con algunos de los sellos de la emisión, bueno, pues para que se vea su utilización. Hay, por ejemplo, en esta emisión, pues luego irían las pruebas de lujo y van, pues alguna la carterilla famosa que se hizo, es decir, los otros materiales que se han ido haciendo, pero vamos, no quiero extender mucho. Así con todas las emisiones, por ejemplo, pues de España, publicadas entre el 2005 y el 2015. ¿Puede regresar a lo anterior? Perdón. Efectivamente. Bien, entonces aquí es lo que comentaba, la adenda al tomo 1. Bueno, por ejemplo, en el tomo 1 de la famosa emisión de 1905, de los famosos 10 sellos, bueno, pues aquí están 4 de los 5 proyectos que se presentaron para la emisión. Aquí están reproducidos. Aquí está también los dibujos originales que hizo en su momento Bartolomé Maura, con los colores que luego no fueron evidentemente los colores originales. Se incluyen las pruebas de punzón, que no las incluí en el anterior, con los motivos, pero bueno, sí los valores, ¿no? Así se va ampliando toda la información. Esta es la serie de 1915, la famosa del Congreso, de 1916, la famosa del Congreso y del Senado. Esto concretamente son las pruebas fotográficas de la emisión, en las que efectivamente hay alguna prueba que sí se corresponde con el motivo que luego posteriormente se emitió, pero hay alguna otra prueba. Por ejemplo, aquí pueden apreciar que el retrato de Cervantes no es el que nos aparece aquí en las pruebas de punzón, ¿no? Los punzones de los diferentes, de los 2 grabadores que las hicieron. Esta concretamente es de Baquer y aquí está firmada, ¿no? Aquí igualmente hay otras pruebas en las que también varía sobre todo, bueno, pues la decoración, ¿no? Las orlas de las diferentes emisiones. Y como comento, bueno, pues 2 pruebas de punzón con la prueba del sello en el que aparece el retrato de Cervantes, de Baquer, y esta otra, a ver si me acuerdo del grabador. Es que aquí tampoco se ve muy chiquitito. Sí, de Hendrich, que está igualmente firmado y además dice very nice, o sea, está diciendo que era muy buena. Esto, sabíamos cuál era el grabador, pero yo sinceramente no lo he encontrado, ninguno de los catálogos especializados he encontrado el autor de la prueba, que es la reproducción del monumento de la Plaza de las Cortes de Madrid. De otras emisiones, por ejemplo, bueno, pues aquí, este es un falso, absolutamente clarísimo, por razones obvias. Aquí la sobrecarga es invertida, bueno, eso nunca existió, bueno, pues aquí lo indico además el número que aparece en el reverso del sello, para que, bueno, sirva también a la gente como al coleccionista como referencia, ¿no? Alguna otra variedad que no recogí la primera, como por ejemplo esta de un desplazamiento de la sobrecarga o de la sobreimpresión, mejor dicho. Y bueno, pues aquí por ejemplo está de la emisión de 1937, de los no emitidos, con los modelos de los valores, algunos fueron los elegidos, y bueno, pues aquí tenemos las diferentes pruebas de la sobrecarga. Bueno, es mucho más amplio, yo estoy eligiendo unas pocas páginas para que vean exactamente cómo está un poquito estructurado el libro.
Bien, de la emisión famosa del Sáhara español del año 58, bueno, pues hay varias páginas con todas o por lo menos con todas las que se conservan en el archivo general de la Administración, precisamente con los dibujos que se presentaron al concurso, que realmente, como en el primero no se aprobaron todas, se tuvo que hacer un segundo concurso. Bueno, pues están todas desgraciadamente, aunque algunos sí que sé quién los realizó, no están firmados, claro, porque evidentemente era un concurso y iban en plica cerrada, ¿no? Pero los dibujos todos se conservan, todos los proyectos que se presentaron. Bien, pasamos a emisiones del resto del mundo. Entonces, como suplemento, por ejemplo, está esta que en su momento me generó muchísimas dudas, esta de Bolivia, pero ahora los catálogos especializados de Bolivia ya está incluida como un sello no emitido. Estaba previsto emitirlo en el año 1947 con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, pero se quedó en lo que vemos aquí, que es simplemente pues, la prueba fotográfica, la prueba de offset, que te digo que en su momento me generó bastante duda, sobre todo por cómo me llegó, y no la metí por eso, porque dije, me da que esta no es auténtica, pero luego, una vez que he visto que ya está metido en los catálogos de Bolivia, y además he hecho una comparación con los sellos bolivianos de la época, y he visto además los datos que están al pie de la imprenta de offset que hizo esta prueba, he podido comprobar que efectivamente fue así, pero que al final pues, se quedó en no emitida, ¿no? Esto es una de estas emisiones que en su momento se me escapó, porque claro, la serie está dedicada al sistema Chamo de notación de danza. ¿Cómo podía uno imaginar que esta imagen de aquí pues era el famoso ballet Don Quixote? Es una emisión de la República de Corea. Pues se me escapó. Bueno, pues es un buen momento, evidentemente, de incluirla, ¿no? Y no solamente está pues, el sello, sino está una pareja sin dentar y también está una prueba de lujo de la emisión, ¿no? Aparte, naturalmente, con todos los datos de la emisión, ¿no? Tamaño, dentado, la impresión, el valor, en fin, todos los datos que hay. Y los números de catálogo, claro, sí, y los números de catálogo, ¿eh? Aquí también están el Iber, el Michel y el Scott. Bien, esta ya es una emisión del centenario del año 2005, está completamente de Bolivia. Prácticamente todas llevan, como digo, la misma estructura. Un comentario con datos sobre el autor de la ilustración, con datos que creo que merecen la pena. En este caso es un cuadro, bueno, pues decir de quién es el cuadro, unos pequeños datos para documentar el autor del cuadro, los datos técnicos, naturalmente las referencias de catálogo y, evidentemente, pues una carta circulada con estos sellos también, pues correo registrado. Esta es una emisión de Italia, de folclore italiano, que igual, bueno, esta es posterior, esta no podía ir en el primer catálogo, porque es del año 2010, pero probablemente a cualquiera se le escape. Esta emisión cervantina, que tienes todo de ver, si esto es de folclore italiano, esto es de una carroza de carnaval, bueno, pues efectivamente, pero es que este que aparece aquí, que es el que aparece aquí también en la fotografía, es Don Quijote. Y entonces, bueno, pues aquí está una fotografía para indicar de dónde se ha tomado, además, el motivo del sello, y luego pues tenemos la tarjeta filatélica, que es clásica o típica de Italia, con alguna variedad que, bueno, pues en la que hay un desplazamiento, no se ve muy clara esta distancia, pero hay un desplazamiento de la tinta roja, ¿no? Pues es una variedad. Todo esto pues, documentado con datos técnicos de la emisión, etc. Esta es la emisión que hace Costa Rica en 1947 con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes. En su momento yo incluí las pruebas de color de los diferentes valores, pero bueno, pues con el tiempo pues han aparecido más pruebas de color. Entonces, bueno, pues aquí las tenemos, son pruebas sin dentar, con los valores y bueno, pues con diferentes colores, ¿no? En realidad se emitieron tan solo dos sellos con un valor de 30 y de 55 centavos. Y bueno, pues aquí podemos ver variedades de color distintas
prácticamente todos los dos motivos están en un montón de colores diferentes, que no los había conseguido identificar en un primer momento. Y luego, pues, una hoja de emisión impresa en un papel de perjurado, en un papel de calidad, con el grabado directo de los dos sellos y los datos técnicos de la emisión. Esto es una hoja oficial que en aquel tiempo se hacía en Costa Rica. Son variedades, cosas muy poco frecuentes y ya digo que en muchos casos desconocidas en los propios países. Esta es otra emisión de no emitidos del año 1947 de Uruguay, bueno, pues en la que hicieron 3 sellos y al final estos sellos no se llegaron a emitir porque se confundieron en la leyenda. En lugar de poner cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, pusieron cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Entonces, bueno, pues esos sellos al final no se emitieron, pero se hicieron pruebas y luego incluso los sellos se hicieron muestras dentadas, sin dentar, con el taladro clásico de prueba o de muestra en sus colores. Pero esta concretamente es una prueba que es en negro, una prueba en negro del valor de los 7 centavos, ¿sí? Bastante rara. Esta es de la emisión de Panamá y esta es igual la prueba fotográfica, la prueba para hacer el sello, aunque luego está el sello reproducido en grande y luego dos en el tamaño, digamos, ya de lo que más pequeño y tal, pero esta prueba tiene alguna variante tanto en el motivo central como en lo que es la orla del sello. Son pruebas distintas, ¿no? Pruebas fotográficas que no tienen que son distintas a lo que luego fue la emisión de Panamá, que estaba integrada por 3 sellos. Este es el de la Aquí tenemos, por ejemplo, pues, una emisión de México que está dedicada al famoso grabador José Guadalupe Posada, en la que bueno, pues vemos aquí a Cervantes en esqueleto, ¿no? Luchando ahí contra las... Entonces esta es una prueba de artista que no fue luego el motivo del sello, sino que luego una variante está firmada por el propio artista, dice prueba final, pero aunque pone prueba final, ya digo que no fue la definitiva, porque luego hay una variante sobre lo que fue el sello. Bueno, estas son pruebas de lujo, una prueba de lujo y una variante con doble impresión, pero si se fijan, pues hay unas variantes que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, el valor aquí está en la parte superior derecha, aquí lo pasaron a la parte inferior izquierda, lo que es toda la grafía, correo aéreo, también cambia completamente, aquí está en negro, o mejor dicho en verde, aquí está calada, cambió la disposición, aquí el nombre del artista está a la izquierda, José Guadalupe Posada, aquí está en la parte superior, es decir, que hay una serie de variantes que luego, pues, que retrasaron también un poquito la emisión de este sello. Bueno, pasamos al tema de las enteropostales. Las enteropostales, la verdad es que cada vez dan más posibilidades y, bueno, pues hay cosas muy poco conocidas. Miren, esta enteropostal que tenemos aquí es una tarjeta de refugiados. Ahora que se habla tanto de los refugiados, pues recordemos que también hubo refugiados durante la Guerra Civil Española, ¿no? Esta concretamente es del campo que había en Vitoria, concretamente en la Plaza de Toros de Vitoria. Entonces, la Caja de Ahorros de Vitoria emitió estas tarjetas, bueno, era la tarjeta enteropostal, la usada, la de 15 céntimos. Aquí desgraciadamente alguien desprendió el sello que estaba completando el franqueo, que sería un sello evidentemente de 5 céntimos, porque en este tiempo ya el franqueo debía ser de 20 céntimos. Alguien desprendió el sello aquí, bueno, pero bueno, la tarjeta se ve perfectamente, parte del matasellos, naturalmente el sello de censura, y como ven en el reverso imprimieron este texto que dice: estas tarjetas con su franqueo son obsequio de la Caja de Ahorros de la ciudad de Vitoria a fin de facilitar la rápida comunicación, bueno, de las familias que estaban allí incluidas. Esta concretamente está fechada en marzo, el 26 de marzo de 1939, ¿no? Es una variante que, bueno, pues que hasta ahora no era muy poco conocida, ¿no? Y de hecho solamente la he encontrado en un sitio en internet que están reproduciendo esta misma, es decir, la tarjeta que es de mi propiedad.
Bueno, luego otra cuestión son los famosos sobres prefranqueados del Quijote, que ya saben que hay dos, uno pues con toda la serie de Mingote y luego bueno, pues estos otros con uno de los sellos de Mingote, en los que hay tres formatos, ¿no? El formato ministro, el rectangular, el formato americano que se ha alargado y luego el formato más grande. Bueno, pues muchos de estos sobres saben que se sobreimprimieron, como es este caso, por ejemplo, de la Feria del Sello de Madrid, aquí con la sobreimpresión, esto es un sobre circulado, y bueno, pues este es del Quijote del tipo 1, y aquí están los 4 modelos que yo conozco, o que he conseguido documentar, de este sobre con sobreimpresiones, en la Feria Nacional del Sello, pero hay también algunos otros, como por ejemplo la exposición que se hizo en Reus, bueno, algunos otros y tal que también tienen sobreimpresiones. Y luego del tipo 2 del Quijote, que este es lo que comento, bueno, pues hay todas estas variedades. Algunas están incluidas incluso hasta con las tiradas, algunas con tiradas muy cortas, incluso de 25 ejemplares, otras de 250, algunas son un poco más amplias. Bueno, pues todos estos sobre el sobre se hicieron sobreimpresiones pues con motivo de exposiciones filatélicas o de alguna otra cuestión, alguna otra circunstancia, alguna otra conmemoración. Bien, pasamos a un tipo de tarjetas también enteropostales, que son las tarjetas privatizadas. ¿Qué se entiende como tarjetas privatizadas? Aquellas en las que se imprimió bien o la dirección de la empresa que utilizó la firma o la empresa que utilizó las tarjetas, que bien puede ser en el anverso y en el reverso, o solo en el anverso o solo en el reverso, ¿no? Aquí están recogidas muchísimas de ellas, o sea, las diferentes firmas que las utilizaron, las que yo he conseguido identificar, y bueno, pues indicando si la impresión está en el anverso y reverso, solo en anverso o solo en reverso, porque tenemos de todas. Esta, por ejemplo, es de la librería La Facultad de Salamanca y, como ven, tiene impresión en el anverso y también tiene impresión en el reverso. Cuando yo digo impresión, estoy hablando de impresión de imprenta, claro. ¿Por qué? De tipografía, porque esto evidentemente está luego hecho con máquina de escribir, o sea que ya es otra cuestión. Incluso la firma está hecha, seguramente será con lo que se conoce como el ciclostil, ¿no? Que era a partir de clichés hechos con máquina de escribir, y pues ahí está también la firma. Pasamos, vamos a ver algunas. Esta, por ejemplo, es un modelo que está de la librería Serrano, que está impreso del Pliego de Córdoba, está impreso del anverso, en la parte superior y aquí en la dirección. Esta otra que también tiene aquí impresión en el anverso, todas estas son tarjetas, como ven, circuladas. Y luego hay otras que tienen la impresión solo en el reverso, como son estas de aquí. Estas ya, bueno, aquí tenemos la firma con una serie de informaciones dirigidas a sus clientes, y aquí igual, esta está firmada a mano, pero todo esto está impreso. Este tipo de tarjetas son bastante raras, bastante poco corrientes. Pasamos. Entramos en el apartado de las enteropostales. Bueno, las enteropostales emitidas entre 2005 y 2015. Esta es la de Guinea Ecuatorial. Está la tarjeta enteropostal, está un detalle del sello y una tarjeta circulada. Que no son nada corrientes, con el matasellos de Palau. Hay algunas, evidentemente, pero no son especialmente corrientes. Esta, por ejemplo, es de Rusia. Esta está dedicada a Yuri Tuleyev, que es un actor que hizo de Sancho Panza en la famosa película, la famosa rusa y tal, que hizo de Sancho Panza. Aquí el motivo en la enteropostal no está en el sello, sino está en el motivo que la ilustra. Aquí la tenemos reproducida y aquí tenemos una que está con el matasellos del primer día y con el matasellos de Moscú, que está circulada. El matasello luego posterior. Hay un tipo de tarjetas enteropostales que son las personalizadas. De estas han tenido, sobre todo las chinas, los chinos están hinchando en estos últimos tiempos a hacer tarjetas de este tipo, tarjetas personalizadas que venden con todos los motivos que uno puede imaginarse en el anverso, pero son tarjetas oficiales. Lo que pasa que
En el caso chino, lo que llamaríamos anverso de la postal, se puede poner la ilustración que se quiera. En el reverso, son reversos establecidos ya por el correo chino. Lo que hacen es una cosa muy sencilla: compran un número de tarjetas y luego hacen la impresión en el anverso de los motivos que ellos consideren. Así de claro. Pero bueno, estas que tenemos aquí, por ejemplo, pues esta es una de Chequia, que es una tarjeta enteropostal real, pero que en la que se ha hecho una personalización con un motivo, además, bueno, pues ecologista, en contra de una central nuclear. O esta otra de Eslovenia, igual, es una tarjeta oficial, en la que con motivo de una lectura del Quijote, que se hizo una lectura ininterrumpida, pues lo que se hace es meter una ilustración, pero incluso hasta se hizo en este caso un matasellos conmemorativo de esa lectura del Quijote. Pasamos a los sellos personalizados. Aquí, naturalmente, bueno, pues está todo lo que es la normativa española sobre los tusellos, y están recogidos, en total, bueno, esto es una parte solo, están recogidos como unos casi 40 tusellos, pero he escogido esta página porque en ella van a ver lo que son las 3 variantes que existen de estos sellos, que se identifican por la tarifa, la letra de la tarifa. Como ven aquí, es una letra A muy estilizada, pasa a ser una letra calada en blanco sobre un rectángulo azul oscuro, y el mismo tipo de letra de A que esta, pero al contrario, en azul sobre fondo blanco, ¿no? Para que vean pues, los 3 tipos de tusellos que existen. Todos estos son tusellos de temática cervantina, como pueden comprender, ¿no? Aquí es difícil identificarlos, porque muchos de ellos son, bueno, ya saben, una persona puede encargar un pliego de 25 sellos, ¿no? Que luego lo venden. Es un tema que es imposible, será absolutamente imposible de catalogar, porque los únicos que podrían tener toda la información es Correos, y me da a mí que Correos no tiene absolutamente ningún interés, nada más que crematístico, de cuantos más pliegos vendan, más dinero gana. Bien, pero no solamente es en España, también los hay en otros países, como por ejemplo en Austria. Esto es un sello dentado, que, bueno, aquí tiene una carta en la que está el sello circulado, con sus matasellos y con su sobre de registro. O sea, que son sellos que se utilizan evidentemente para el franqueo. O este otro de Francia, en el que lo que se hace es que la bandeleta, es decir, este es el sello, y en la bandeleta es donde se pone el motivo, ¿no? Donde se podía... ahora han hecho ya sellos que sí, que en el propio sello se puede utilizar un motivo diferente, pero en este caso pues es el clásico motivo francés, y bueno, pues en la bandeleta es donde está el motivo cervantino en este caso, pero también son naturalmente circulados, se pueden circular, vamos. Pasamos a los sellos de franquicia. Bueno, naturalmente entra con todo lo que es bueno, pues toda la información legal, las disposiciones legales que ha habido con los sellos de franquicia a lo largo bueno, pues de toda la existencia, que es bastante amplia, son varias páginas en las que lo voy explicando, pues es decir, que le vale cualquier persona que esté interesada en este tipo de cosas, pues aquí tiene recogida, no toda, pero la mayoría de las disposiciones legales sobre este sello, así como el motivo, que es el del tiempo de Alfonso XIII, pero que luego posteriormente sería recuperado, este tipo de sello sería recuperado ya en los tiempos a partir de la transición política durante el reinado de Juan Carlos I. Franquicias, bueno, pues empezamos con las franquicias militares. Esta, por ejemplo, es del crucero Miguel de Cervantes. Esta es precisamente de la época de la posguerra, y ya, bueno, pues en lugar evidentemente de la corona real, lo que tiene es el águila de San Juan, se modificó este sello de franquicia, y bueno, pues diferentes cartas con este mismo sello de franquicia. Esta, que lo que pasa que lleva un complemento de un sello porque va circulada a Estados Unidos, por lo tanto había que complementar, digamos, el franqueo. Y esta otra está el sello de franquicia sobre una tarjeta enteropostal inglesa. Bueno, ahí se va contando también las diferentes variantes. Estas son franquicias de centros de enseñanza. Los colegios públicos y los institutos tenían también la posibilidad de usar sellos de franquicia, hasta que, bueno, pues una disposición acabó con todo esto, porque, bueno, realmente era una verdadera sangría, porque todos los organismos oficiales y pseudo-oficiales, y cuando digo pseudo-oficiales es lo que estoy diciendo, utilizaban sus sellos de franquicia. Estos son de diferentes colegios de España, que normalmente pues, se llaman el Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Dulcinea, Colegio Don Quijote,
pero en algún caso tienen alguna otra variante, pero que también son cervantinos, ¿no? Por ejemplo, pues hay un colegio en Cabra que se llama Juan de Cervantes. Juan de Cervantes fue primo de Miguel de Cervantes y, bueno, pues tuvo un cargo de corregidor en la ciudad de Cabra, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un sello que se puede considerar un sello de franquicia naturalmente cervantino, porque está recordando a un miembro de la familia. Un momentito por favor. Eso. Vamos a ver, aquí lo que también se ve claramente, bueno, pues son la normativa que se tenía que seguir. Es decir, este sello solo corresponde, o sea, este solo solamente tiene correspondencia oficial con la rúbrica de la persona responsable, naturalmente el sello de franquicia, a veces con la fecha impresa, otras veces con la fecha escrita a mano, y luego el matasellos del lugar desde el que se enviaba el sello. Estos son lo que se tenía que cumplir. En ocasiones no se hacía exactamente así, pero bueno, aquí he puesto simplemente unos ejemplos. Bien, luego pasamos a los matasellos, no me voy a extender mucho porque además fueron, sobre todo en el 2005, fue impresionante la cantidad de matasellos y también de rodillos que se emitieron con motivo del centenario, del cuarto centenario de la primera parte del Quijote. Bueno, pues aquí tienen, normalmente lo que hago es reproducir el matasellos, como es el caso, y luego pues con algunos sobres circulados, como es este caso, que es un sobre certificado, o este otro que es muy curioso porque es un sobre todo él pintado a mano, realizado a mano, con la firma del artista, ¿no?, que está aquí, ¿no? Muy curioso, ¿no? En el extranjero, bueno, pues aquí tenemos los de Argelia, que ya llega un momento en el que uno no sabe realmente cuántos en la emisión que hicieron, cuántos matasellos se usaron, porque en principio, pues aparecieron los de Orán, pero es que luego empiezan a aparecer una cantidad de matasellos impresionante por un montón de lugares, ¿no? Yo no sé si es que en todas las administraciones importantes de Argelia, porque no he conseguido, además los coleccionistas o los especialistas de Argelia son bastante, no suelen contar mucho de este tipo de cosas, ¿no? Parece que evidentemente, porque algunos los tengo verdaderamente circulados, no sé cuántos se llegaron a emitir. Aquí desde luego yo recojo 6 distintos. El motivo es exactamente el mismo, la fecha igual, lo único que cambia es el nombre de la ciudad. Aquí tenemos. Y aquí una tarjeta con el sello de Argelia y evidentemente uno de estos matasellos. Esto es una tarjeta enteropostal emitida en Argentina con los 2 matasellos. Muy curioso porque los 2 dicen lanzamiento oficial. Uno es de la ciudad de Azul, que es una ciudad cervantina. Existen 3 ciudades cervantinas en América. Una es Guanajuato en México, Azul en Argentina y Montevideo en Uruguay. Son ciudades que tienen una gran vocación cervantina, que organizan todo tipo de congresos. Bueno, el más famoso es el Festival de Guanajuato. Bueno, pues aquí es muy curioso porque los 2 matasellos son iguales, lanzamiento oficial, pero el de Azul es del 23 de abril y el de Buenos Aires, que igualmente aparece como lanzamiento oficial, es del 28 de abril. O sea que se lanzó primero en Azul y posteriormente en Buenos Aires, en fechas distintas. Bueno, un matasellos primer día, este concretamente es la última emisión que recojo, es la emisión del año 2015, en la que se cierra el 31 de diciembre. Bueno, pues esta es una de las últimas emisiones de Quito, del 30 de octubre de 2015, con el matasellos, y bueno, pues aquí vemos un sobre con los 6 sellos de la emisión dedicados a artistas ecuatorianos que han realizado obra con el Quijote como motivo, y bueno, pues es un sello oficial, con su número, para que vean un poquito cómo es, ¿no? Cómo va el libro, vamos, estructurado. Pasamos. Tenemos a veces, bueno, pues cosas que se escapan, bueno, porque en su momento no se conocen, ¿no? Algunos matasellos conmemorativos, por ejemplo, como este de Colombia, que es de una semana cervantina del año 1966, que en su momento no lo conocía. Bueno, pues ahora evidentemente lo he incorporado. Este otro, también de tipo de temática cervantina, de Cuba. Aquí vemos perfectamente a Don Quijote con matasellos del 50 aniversario del Día del Idioma, ¿no?, de Hawái.
de Jabugo Grande, en Matanzas, ¿no? O este otro matasellos, aquí lo vemos en un sobre, también con Don Quijote y Sancho, pues de la segunda exposición filatélica hispano-cubana, ¿no? Pasamos a otro tipo de matasellos del resto del mundo, como, bueno, estamos en China, este es del año 2011, estos son matasellos que se utilizó, o este otro de Rumanía en el año 2005, ¿no? Viene una carta circulada y registrada, ¿no? Por correo registrado. Hablé de los matasellos topográficos, es decir, de aquellos lugares de España y del resto del mundo que que se llaman Cervantes de una forma o de otra. Bueno, pues aquí está recogido el matasellos de Cervantes de Lugo. Este ya no utilizan este matasellos, y bueno, pues una carta evidentemente circulada con este matasellos, ¿no? Allí dicen en Lugo que Cervantes nació allí, porque claro, el pueblo se llama Cervantes, por lo tanto Cervantes tenía que nacer en Lugo. Por lo tanto, todos los que se llamen Toledano han nacido en Toledo, o los que se llamen segoviano, pues han nacido en Segovia, según este mismo criterio. Pero bueno, así son. Aquí tenemos otro también de Lugo, de Villanueva de Cervantes, también perfectamente, vamos, matasellos en una tarjeta postal circulada. No solamente hay en España localidades que se llaman Cervantes, hay una muy curiosa en Río Negro, en Argentina, que se llama igualmente Cervantes. Esta tiene una historia muy curiosa que naturalmente pues aquí cuento. Esto fue, Vicente Blasco Ibáñez, el escritor, compra al gobierno de Argentina, compra unas tierras y ahí, bueno, pues establece una explotación. Esa explotación, después de un tiempo, no funciona, él se vuelve a España, luego se recupera, sobre todo fue un problema de falta de agua, años después se vuelve a recuperar con un sistema más moderno de irrigación, pero curiosamente a esa colonia, que no era ni mucho menos un municipio, se crea posteriormente un municipio al que le llaman Cervantes en recuerdo de la colonia que crea Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, pues aquí tienen diferentes matasellos utilizados, de diferentes épocas, utilizados en el municipio de Cervantes, ¿no? Con diferentes cartas circuladas, ¿no? Por correo registrado, bueno, aquí vemos con diferentes matasellos y tal, de estos, de los utilizados en Cervantes. Pasamos. En Australia hay un municipio que también se llama Cervantes. Esto es muy curioso. Eso fue por otra circunstancia distinta, y es que en las costas donde está ahora este municipio, bueno, pues naufraga un barco que se llama Cervantes, un barco que se llama Cervantes en recuerdo del escritor. Bueno, pues por esa circunstancia de que allí naufragó, luego posteriormente se creó un pequeño municipio que ya ha crecido bastante, y a partir de ahí pues le dieron el nombre de Cervantes en recuerdo pues, de esta circunstancia. Entonces el matasellos es muy curioso porque representa los Pinnacles, que es un desierto en el que, bueno, pues hay una serie de formaciones muy curiosas, y entonces aquí precisamente pues, se ven en el propio matasellos, ¿no? Aquí con la fecha. También hay, naturalmente, un Cervantes en Filipinas, ¿no? Aquí tenemos diferentes matasellos. En un principio estaba en la provincia de Lepanto, ahora ya se llama Ilocos Sur. Ha ido cambiando, pero el municipio ha seguido manteniendo el nombre Cervantes. Y aquí tenemos diferentes cartas. Dos cartas cuando, evidentemente, Filipinas estaba bajo gobierno o control estadounidense, y bueno, ya cuando ya Filipinas se independiza, digamos, de Estados Unidos, y bueno, este ya es uno mucho más reciente, más actual. Entramos en los paquebot y en las marcas marítimas, ¿no? Bueno, aquí se cuenta un poco pues, exactamente qué es lo que es el paquebot, las diferencias, las diferentes denominaciones, y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, pues el Monte Cervantes, ¿no? Un matasellos de un barco, que es muy curioso. Este es el barco que naufraga 2 veces en su historia. Naufragó en un momento, años después rescatan el barco, lo consiguen sacar, pero cuando lleva un recorrido se le vuelve a hundir otra vez, y ya se hundió en una zona más profunda y ya no lo han vuelto a intentar rescatar, ¿no? Era un barco alemán que además hizo por recorridos fundamentalmente turísticos, y es muy curioso que es un barco que naufraga 2 veces en la historia. No lo harían los alemanes. Sí, perdón, este es alemán. Lo que pasa es que, bueno, sí, naturalmente, y aquí, bueno, pues tenemos el matasellos que utilizaron, con su fechador y una carta circulada, ¿no? Perdón, una tarjeta postal. Posteriormente se ha hecho otro barco que se llama Monte Cervantes, pero este no es un barco de pasajeros,
pero bueno, pues tiene igualmente su marca. Bueno, pues este está usado solamente por la tripulación de este Monte Cervantes, que también tiene sede en Alemania. Aquí tenemos también de este es del crucero Miguel de Cervantes, con solamente la marca del crucero, bueno, pues con las marcas de Paquebot, matasellos. Y este es otro barco, también llamado Cervantes, que bueno, primero tuvo sede en Inglaterra y ahora tiene sede en Antigua y Barbados, ¿no? Ha pasado, claro, evidentemente, pero es era el mismo barco, ¿no? Que también, pues, lo diferente, con marcas de Paquebot, como ven aquí. Esta concretamente es una marca de Paquebot de Valencia, ¿no? Aunque el barco es inglés y va dirigido evidentemente a Estados Unidos, naturalmente con sellos evidentemente ingleses, que era donde estaba la bandera en aquel momento del barco. Aquí en este caso ya son de Antigua y Bermuda, que es donde luego posteriormente pues tuvo, y son todo cartas circulares. Bien, pasamos a los franqueos mecánicos, estamos ya bastante avanzados. Bueno, pues hay algunos evidentemente que no recogí en el primer tomo, porque no tenía, bueno, pues esto es uno, por ejemplo, de Editorial Juventud, en el que están publicitando una emisión del Quijote. Este es uno de los muchos que utilizó la editorial Magisterio Español, pero este es muy raro, porque este no es de la sede de Magisterio Español de la calle Quevedo, sino que es de Fuenlabrada, donde tenían los almacenes. Entonces este es bastante raro, ¿no? Y este tampoco le incluí porque no le conocía, simplemente, no tenía noticia de él. Esto es del Hotel Cervantes, desgraciadamente es una tarjeta circulada del Hotel Cervantes de Torremolinos, ¿no? Que además tiene una gran... es curioso porque tiene en realidad dos, no, pues simplemente porque en una se ve el franqueo era insuficiente, y entonces le indican aquí, no, que no son 30 pesetas, que son 45 pesetas, y aquí es donde le meten las 15 restantes, para que pudiera circular al extranjero. Sí, bueno, está Bélgica. A Bélgica, efectivamente. A Bélgica. Bueno, otros franqueos mecánicos que, bueno, pues que igual que en su momento no fueron incluidos. Cervantes Helvetia Seguros, esta es una empresa de Salamanca que se llamaba Don Quijote, bueno, aquí tenemos una carta circulada. Este es otro también del Hotel Cervantes de Torremolinos, pero es distinto del anterior. La grafía es completamente diferente. Este es uno ya más posterior, y además que ya está en euros, no está en pesetas. Pasamos. Bueno, este es pues el único franqueo mecánico que se ha emitido entre el año 2005 y 2015 de tema cervantino. Se emitió en Alcalá con motivo del cuarto centenario del Quijote, incluso pues aquí van naturalmente los números de autorización, donde se utilizó, quién lo utilizó, el Ayuntamiento de Alcalá, incluso las fechas conocidas de emisión, del 11 de agosto al 31 de diciembre del 2005, en una carta circulada. Este sí que estaba en la primera, este es uno de los pocos casos en los que he repetido, porque sí que estaba incluido, es el primero que utiliza Magisterio Español, pero era simplemente un fragmento el que reproduje, y aquí sí que está en una tarjeta que se abre, y bueno, pues es además más de una fecha anterior al que había publicado en su momento. Entonces, bueno, pues aquí doy algunos datos más y sobre todo corrijo algunos de los datos de algún catálogo, precisamente de franqueos mecánicos, en los que bueno, pues, confunden el tipo de máquina y bueno, pues ponen un franqueo posterior, un franqueo ya de la posguerra, cuando este es, como muy bien aparece aquí, de la República Española, ¿no? Porque este es del año 1933, en el que se da de alta, la fecha de alta de este franqueo mecánico, ¿no? Entonces, estamos ya en la adenda del tomo 1. Sí, esto está, aquí lo dice, adenda tomo 1. Es decir, estoy complementando lo que ya estaba publicado, porque sí que estaba recogido en el tomo 1. Cuando es suplemento es que no estaba recogido. Cuando es adenda es un añadido en el que aclaro algunas cosas, es decir, una fecha anterior y además los datos corrigiendo pues algún catálogo especializado que bueno, pues que no es correcto. Perdona, que 5 por 15.
El de 5x5, 15, el catálogo de 5x15. Este es el catálogo de Arbezu, de José Arnaldo. De Arbezu, vale. Entonces, bueno, pues él reproduce uno posterior. Yo ya le mandé toda la información para que en la siguiente emisión, porque aquí me parece que está en la quinta, ahora sacará una sexta, y en la sexta ya supongo que incluirá, porque le di autorización, claro, para poder reproducir este de la época de la República, que es el correcto, ¿no? Indicando además la máquina realmente que se utilizó, no la que, porque la otra es la muy posterior, la de la posguerra. Vamos. Algunos del resto del mundo. Este es uno alemán del Instituto Cervantes, este es de Francia, de una empresa de ropa para niños que se llama Don Quichotte, en el que vemos un sobre circulado que está con dirección incompleta, que está devuelto al remitente, ¿no? Entonces también de motivo cervantino. Pasamos. Otros, concretamente de los Países Bajos, esto es una empresa, igual se llama Don Quichotte, pero utilizó, como ven, dos diferentes, en distintas épocas utilizó dos franqueos mecánicos diferentes. Y aquí tenemos otros, ya estos en tinta azul, aunque no se ve aquí muy bien el color, pero ya son de tinta azul, de Alemania. Este es de Ibero Tours y este es del Instituto Cervantes de Múnich. Luego, bueno, pues marcas, tenemos de primeros vuelos, esta concretamente es de un primer vuelo de Iberia, del Airbus A500, es de Madrid-Frankfurt, y bueno, esta junto con otra, porque no la reproduzco porque son prácticamente iguales, esta es de Ryanair, concretamente de Oslo-Madrid. Bueno, pues hay otra que es de Madrid-Oslo, que es exactamente, el motivo es idéntico, ¿no? Cambia un poco el color, este rojo, el otro es más marrón, más de tono marrón, para que lo ven. Pasamos. Estos son marcas utilizadas en otros países. Esta, por ejemplo, es una marca utilizada en China, marca en rojo, matasellos. Esta es una de este tipo de tarjetas, como digo, personalizadas, que en el anverso, bueno, pues se pone el motivo que le interesa a la persona, pero son de correos oficiales de China, con su entero postal, con su franqueo, y bueno, de estas hay, la tira, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna otra marca, esta concretamente es de Colombia. Pasamos. Y marcas privadas. Ya digo que ha habido un desarrollo enorme y algunas pues son prácticamente imposibles de poder localizarlas, ¿no? Aquí tenemos algunas marcas utilizadas, por ejemplo, que son un sobre con dos marcas utilizadas en Alcalá. Estas también son otras también de tema cervantino. Bueno, que el tema Cervantes está aquí, la marca, y ahí está la referencia también. Y esta pues es una utilizada en la inauguración y la apertura del museo que tienen en Tenerife, dedicado al Quijote, Quijote en el mundo. Este es el apartado de emisiones ilegales, fraudulentas y privadas, así lo he calificado. Bueno, hay muchas recogidas. Esta concretamente pues una serie de ballet dedicada a todas ellas, al ballet Don Quijote, en la antigua URSS, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que no es ni mucho menos una emisión, aunque bueno, pues está con el nombre del país, está el valor. En principio pensé que podía ser una prueba de una emisión que luego no se llegó a realizar, pero por el formato de los sellos, comparándolo con la de época, lo que me di cuenta es que simplemente era una emisión fraudulenta. No es ninguna prueba de una emisión que tuvieran intención de realizarla. Bueno, ahí, la variante aquí ya es enorme, ¿no? Bueno, aquí tenemos un sello Simentar, de Kosovo y de Metrica, de la República Serbia, bueno, pues en el que se representa Don Quijote aquí, pues también luchando contra la contaminación. Bueno, que no es una emisión absolutamente fraudulenta, es decir, no existe, no hay ninguna emisión de Kosovo, lo hay de Kosovo, pero no de esta, y de la República Serbia, pero no en este caso, ¿no? Es un sello que tiene también una intencionalidad nacionalista, que no me voy a extender mucho más. Y luego hay algunos sellos de países que realmente existen, pero que no emitieron estos sellos. Son sellos absolutamente ilegales. Este, por ejemplo, es un sello de una hoja bloque, pero en realidad son 3 hojas bloque dedicadas a molinos de vientos. Este es uno en el que naturalmente pues, aparece Don Quijote y Sancho de Benín. Bueno, pues aquí está la normativa, indico que no está dentro de las emisiones oficiales
recogidas publicadas en la UPU de la Unión Postal Universal de Benín, y además un comunicado de Benín diciendo que concretamente que esta emisión ellos no la han hecho. Entonces de esto hay mucho y a la gente le engañan, pero vamos, hay que tener mucho cuidado con algunos países y Benín es precisamente uno de ellos. Voy a dar un dato. Acaba de salir ahora en el año 2016 2 hojas bloque de Benín dedicadas a Cervantes, al centenario de Cervantes. No he podido todavía comprobar si efectivamente son emisiones oficiales, pero tengo la sensación, tengo la sospecha de que son igualmente fraudulentas, y acaban de aparecer ahora. Las pueden encontrar en internet. Pasamos, bueno, luego hay países que no son reales, ¿no? He puesto 2 casos, Okusian Beno, con un sello, pues llamarlo de alguna manera. Estos de Okusian Beno emitieron mucho, sobre todo en los años 80, y además recaudaron bastante dinero con la emisión de todos estos sellos de un país que no existe como país, ¿no? Y este todavía es mucho más curioso, este es de Molosia, y bueno, pues Molosia es un territorio, un señor en Estados Unidos que ha dicho, bueno, pues esto lo llamo Molosia, ¿no? Y es, aquí lo indico además, por lo que está formado Molosia, es la casa principal de la casa, una huerta y no sé qué más. Bueno, pues eso es Molosia. Esto ni ha circulado, le puede decir. ¿Se ha visto el anuncio de Ikea? Pues algo así, la República Independiente de Molosia, pues es exactamente lo mismo. Hay uno muy bueno que es el de estafa. Se llama así. Bueno, y hay unos de Tongo. Los sellos de estafa. Bueno, pues los de Tongo se están vendiendo los sellos de RP Tongo, que van tremendo. Yo no sé si es que hay gente que cree que es de la República de Togo. No lo sé si será eso. O de Tonga. Pero el caso es que están funcionando, y además es que está clarísimo, Tongo. Son sellos que están hechos, eso sí que sé dónde están hechos en Rumanía, y están funcionando, porque además recó todos los personajes que no puede imaginar, entre ellos Cervantes. Y naturalmente, pues los encuentra uno absolutamente... vamos, los coleccionistas, algunos... desgraciadamente entran y los compran. No caigan en esa... Vamos, yo estoy seguro que la gente los que estamos aquí no vamos a caer en ese tipo de cosas, pero de verdad es impresionante. ¿Baratitos? Vamos a pasar a uno, para que vean lo que es lo baratito. Esto de Basquiria. No, 45, perdón, 45. Yo los he visto a 25. A 25, porque los han venido a 25 las 5. Bueno, pues son 2 series. Son 2 series. Una que tiene dos motivos y otra que tiene solamente un motivo, que es vertical. Bueno, pues hasta hace poco yo los he visto cada serie, o sea, una y otra, 45 euros cada una, de Basquiria. Basquiria es una república que existe, está dentro de la Federación Rusa, pero Basquiria no puede emitir sellos, porque el único que puede emitir sellos es la Federación Rusa. Bueno, pues esto está funcionando y hay gente que traga y que paga los 45 o 25 euros por la emisión. Un caso más curioso es este de Udmurtia. Udmurtia igualmente forma parte de la Federación Rusa. Esta es una tarjeta enteropostal dedicada a Dalí. Aquí el motivo del Quijote está precisamente en este grabado de la famosa edición de París, pero es que esta es curiosísima. ¿Por qué esta está? Con matasellos en el anverso de la capital de la República de Udmurtia, con el sello de correo registrado. Pero es que en el reverso está mandado a otra república de la Federación Rusa, en el reverso está el sello de llegada, el matasellos de llegada de la otra Federación Rusa. 2 posibilidades. Una de ellas, o el señor se pasó, consiguió que le hicieran de favor este matasellos y este sello de correo registrado, que se lo hicieran en una república y que luego fuera a otra república y que le volvieran a hacer el sello, el matasellos de llegada. O la segunda que efectivamente circuló. Pero claro, circular en el correo de la Federación Rusa. Nadie se fija. Aquí con un catálogo de Playmobil recortado, hay cartas que han circulado con un Playmobil. No, se lo voy a poner precisamente. Pero vamos a ver, una cosa es en España, que los controles son nulos, y voy a poner ejemplos, pero, pero cuidado, es que depende de los países, cuidado. Esto está muy penado en la Federación Rusa. La carta circular con sellos de la República de Cataluña. Pero que España es una cosa, y es que estamos hablando de la Federación Rusa, y allí los controles son mucho mayores.
pero vamos, parece que efectivamente está circulada. Es un ejemplo de que vean, para que vean lo que puede pasar. Circulan hasta en Estados Unidos de la... En todo caso, que tenga muy claro que en Estados Unidos ni circula. pero es que en Rusia igualmente está muy perseguido, ¿eh? No al mismo nivel que en Estados Unidos, pero también muy perseguido. Pero bueno, que sepan que Udmurtia no puede emitir ni sellos ni tarjetas enteropostales. Pasemos. Bueno, estos ya son de países inexistentes. Claro, Lanconia. Bueno, Lanconia es un país, parecido cuento, es un país imaginario del este de Europa, pero es imaginario, es decir, un país que aparece solamente en alguna novela literaria. ¿No hay ninguno de la ínsula de Barataria? No hay ninguno. Pues Por lo menos que yo lo conozca. deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. De la ínsula de Barataria. Ese sería el bueno. Claro, sería el bueno. Estos son sobres enteropostales y este que está hecho en el mismo sitio, porque es que la tipografía y todo es lo mismo, este es de Vermeland. ¿Qué es Vermeland? Las impresoras color hoy en día Hacen de todo. son maravillosas. ¿Qué es Vermeland? Pues Vermeland es la tierra de Verne, de Julio Verne. No existe. Es un país también imaginario, ¿no? Bueno, pues de estos sobres emitieron no sé cuántos modelos distintos, ¿eh? Hay una barbaridad. Además es que hay uno, concretamente, de firmas de personajes famosos. Bueno, pues emitieron de un montón de personajes. Este es de adaptaciones del Quijote, también hay varios. Hay otros que emitieron de monumentos del mundo dedicados a Don Quijote. WhatsApp, igual, un montón. O sea, es tremendo. Pasamos, seguimos viendo. Bueno, llegamos a lo que se conoce popularmente como la posta talibana y los sellos de ficción. Aquí hay que establecer un poquito, porque el tema es un poco confuso, hay que establecer un poquito la diferencia, ¿no? Esto, por ejemplo, es un sello de ficción. Bueno, esto es hasta una hoja bloque, ¿no? Luego he utilizado el sello para un franqueo. Bien, el sello de ficción son gente que es que hace sellos artísticos y quiere que esos sellos circulen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente este es el sello y aquí tenemos, no se ve muy bien, pero es la etiqueta de franqueo que realmente es la que corresponde con el valor. Es decir, que este sobre está circulando no legalmente porque no se pueden añadir ni viñetas ni absolutamente nada, pero en todo caso no resulta fraudulento para el correo en cuanto que esta etiqueta, perdón, no es una etiqueta, es un sello adhesivo. Es un sello adhesivo, estás pagando la tasa. Está pagando la tasa. Está pagando la tasa, ¿no? Esto es un tipo de, de sellos de ficción, que hay muchos, he recogido un buen número de ellos. Eso es una incorrección, pero no un fraude. Efectivamente, es diferente. Claro. O sea, es administrativamente tendría que rechazarse porque no está permitido, pero no es un fraude al correo que sería perseguible a efectos como si lo tratan, efectos legales. O sea, si lo tratan como viñeta, tampoco... No, es que tampoco puedes añadir viñetas. No puedes y además, añadir. en este caso hay una cosa muy curiosa. Esto que ven aquí es una especie como de matasellos primer día de este sello, pero es un matasellos no es de correos, es un matasellos que se ha inventado igual el señor, igual que el correo da lo que des, te lo claro. mandas. Y aquí sí que está efectivamente el matasellos. A mí me parece que esto es más de favor, porque realmente esto no podría circular así. Pasamos. Aquí tenemos varios ejemplos, y aquí ya sí que hay diferencias notables. Bueno, igual, estamos en una emisión facsímil de la emisión de 1905, estos son sellos facsímiles, pero el franqueo de correos está recogido aquí. Pero esto es por correo urgente y, bueno, pues aquí tenemos con los correspondientes matasellos y tal, pero aquí el franqueo, digamos, de correo urgente, esto me parece que va dirigido, sí, a Portugal, está recogido precisamente aquí, en estos sellos, en estas etiquetas. Y luego tenemos lo que realmente es la posta talibana, propiamente dicha. ¿Qué es la posta talibana? Que un sobre circule con un sello inexistente y sin complementar franqueo real. Este es el caso. Esto es un sello falso, no es un sello evidentemente emitido por correo, pero que ha circulado. Está borrada la dirección de a quién está, pero sí que, no sé si lo ven, están las marcas de que efectivamente ha circulado. Este es otro igual, exactamente. Vemos el matasellos de rodillo, aquí tiene la marca de que efectivamente circulado, las marcas mecánicas, o este otro, emitido por Canarias, el tema Cervantino, que también ha circulado, igual con sus propias marcas, está borrada la dirección a que va dirigido, pero para que vean, estos sí que son propiamente lo que se consideran postas talibanas, en la que uno se puede encontrar de todo.
un sello dedicado al Congreso del Burro, bueno, hay muchos de la... Los matasellos de la serie esa de allí. Vamos a ver, aquí tenemos los matasellos verdaderos utilizados por correo, que son estos, y estos otros son falsos también. que son falsos, que no son matasellos reales. En el año 30, en el año 20 se hacía lo mismo porque esos sellos estaban desmonetizados y se utilizaban como para colocarlos en los sobres, que son viñetas, no tenían ningún valor. No, pero cuidado, Y estos son falsos ya. Claro, estos no son sellos, son Pero falsos. es lo mismo, de hecho, que el valor que tenía un sello en el año 16 era igual que lo que es no tenía valor. Bueno, de hecho, la emisión del Quijote de 1905 encontramos sobres circulados al extranjero, Ya. además con toda la emisión completa. Pero es que los sellos del Quijote no podían circular al extranjero. Siempre verán que va acompañado con un sello de Alfonso XIII que cubre el valor, la tarifa. Pero en este caso, ambos sellos, aunque los del Quijote Sí, son reales porque están emitidos por correo. Pero aquí son falsos. Aquí son falsos. Son reproducciones. Pero de esto cada vez hay más, ¿eh? Y hay páginas incluso en internet dedicadas a la posta talibana. Y entre ellos se pasan los sellos y se los mandan. Y la verdad es que les puedo asegurar que los controles y correos son tan malos que la mayoría llegan a su destino, ¿eh? Son pocos los que se quedan en el camino. Pasamos, estamos ya terminando. Pasamos al tema de las viñetas que en su momento, pues igual, se escaparon, una viñeta dedicada al tercer centenario de Cervantes, otra del Congreso Universal de Esperanto, que el motivo, como ven, es el mismo, celebrado en Barcelona, esta viñeta muy curiosa, Viva Cataluña Española, o esta otra, Procultura, que es de la 69 Brigada Mixta, ¿eh? De la 69 Brigada Mixta, y que tampoco, esto no lo recogí en la primera Es eso, bien cara, también se lo venden muy caras. muy cara. Yo la he visto... 45 o 50 pavos. Yo la he visto. Pues, a ver si me dices dónde compras tú las cosas. Porque yo pagué más tampoco la vi, en Debay. Pasamos, pues debe ser caro bajo de precio. Algunas del resto de Alemania, del resto del mundo, esta es de Alemania, esta es de Dinamarca, esta es comercial, concretamente de una marca de coñac, y bueno, pues esta es de la radiodifusión de Dinamarca, danesa. Esta es de Filipinas, esta es muy curiosa, porque si ven, el motivo es exactamente el del sello de las tarjetas enteropostales, pero en estas está en 3 lenguas, en tagalo, en inglés y en castellano, aprenda castellano, aprenda español. Esto es en un momento en el que ya el castellano estaba en franca difusión en Filipinas por una razón, porque prohibieron, cuando estuvo ocupado por Estados Unidos, prohibieron la utilización del español y la enseñanza del español en los colegios. Entonces es por lo que ahora Filipinas lo que hablan es inglés. Tienen apellidos españoles, pero la mayoría no saben hablar en castellano, salvo los que ahora están estudiando en el Instituto Cervantes. Ahora es cuando está extendiéndose realmente el uso del castellano. Y esta, un momentito atrás, por favor, y esta es una viñeta muy curiosa, emitida en Francia, con motivo del 350 aniversario del Quijote, por los refugiados, los exiliados españoles, en el que el motivo es un dibujo de Don Quijote y Sancho de Picasso. Bueno, esto es ya el apartado de Varia, en el que bueno, pues meto varias cosas, las famosas hojas filatélicas de Mingote, la hoja filatélica que se emitió, más luego otra con la sobrecarga que se hizo, o la sobreimpresión, perdón, que se hizo cuando murió Mingote. Y esto, pues bueno, son sobres de franqueo pagado. Aquí tenemos este con el logotipo de Caja Castilla-La Mancha, con el logotipo del cuarto centenario de la publicación del Quijote, o este otro que es de Público Reo, también de franqueo pagado, pero bueno, algo distinto, de una empresa de Girona, si no me falla la memoria, pues de audífonos, muy curiosa. Aquí está la oreja de audífonos, también con Don Quijote y Sancho, que son sobres que circularon perfectamente. Y bueno, pues esto es lo que les decía, este ya es el final, que son los índices integrados, son un montón de páginas de los índices integrados del tomo 1 y del tomo 2, para que se busque en un momento determinado la correspondencia. Entonces, bueno, pues en azul se indican las páginas del tomo 1 y en negro las de la página 2, con lo cual, pues cuando uno busca los sellos de Ecuador, pues rápidamente ve dónde se publicó en el tomo 1 y dónde está publicado en el tomo 2, de tal manera que va interrelacionado.
Y bueno, son varias páginas de índices integrados. Y bueno, pues este es el contenido de